Hola, Dios te bendiga. Bienvenidos a esta nueva lección, la número 9, donde vamos a estar hablando sobre un tema muy importante. El título de esta lección es Al único Dios verdadero. En primer lugar, vamos a hablar de quién es Dios. La Biblia en Juan 4:24 dice: Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Un espíritu no tiene carne, no tiene huesos, no se compone de materia física. Por lo tanto, Dios es invisible a los ojos humanos, salvo que Él elija manifestarse a la creación. Pero a pesar de no poder verlo, Dios posee individualidad, racionalidad y personalidad. Y las tres características que lo describen es la omnipotencia, quiere decir que Dios todo lo puede; la omnisciencia, que significa que Dios todo lo sabe; y la omnipresencia, que significa que Dios está en todo lugar. Él es eterno, inmutable, y Él es el que autoexiste. En segundo lugar, vamos a hablar de cómo es Dios. La naturaleza moral de Dios incluye santidad, justicia, amor, gracia, misericordia, bondad, verdad, rectitud, en fin. Dios es todo lo bueno que nosotros conocemos. En 1 de Juan 4:8, la Biblia dice que Dios es amor. No existe ninguna otra religión que identifique tan certeramente a Dios con el amor. Y dado que Dios es santo, no puede tener comunión con el pecado. Si bien nosotros tenemos un Dios que es justicia y en su justicia determina que la paga del pecado es la muerte, al mismo tiempo en la vida de su Hijo Jesucristo, Él carga los pecados de la humanidad. De esta forma, el juicio de Dios cayó sobre su Hijo Jesucristo para condenar el pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario. Esto permitió que todos aquellos que acepten el sacrificio de Jesús en la cruz y se arrepientan puedan tener una entrada directa a la presencia de Dios. Recordemos que Dios ama al pecador. La Biblia enseña que Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvar un mundo que ya estaba condenado. El punto número 3 es: ¿cuántos son Dios? En el pueblo de Israel, apenas los niños empezaban a hablar, existía algo que se llamaba el Shema, que era el primer mandamiento judío que dice así: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y el concepto uno lo podemos ver en muchas religiones. Para uno es uno en unidad, para otros uno es en propósito, pero verdaderamente, ¿qué enseña la Biblia respecto a que Dios es uno? Para el pueblo de Israel no había duda alguna. Dios es uno y único. Todos los nombres que aparecen en el Antiguo Testamento, como Jehová, Señor, Dios, Padre, Espíritu Santo, en verdad están haciendo referencias a un único ser. Cualquier pluralidad que encontremos en el Antiguo Testamento no va a ser referencia a una pluralidad de personas, sino a una pluralidad de atributos y majestades, o bien manifestaciones del mismo ser. En toda la Escritura encontramos la unicidad de Dios, unicidad que significa que Dios es uno y único. Por ejemplo, en Isaías 43, versículo 10, dice lo siguiente: Vosotros sois mis testigos, declara el Señor, y mi siervo a quien he escogido, para que me conozcáis y creáis en mí, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni después de mí lo habrá. Yo el Señor, y fuera de mí no hay Salvador. En Isaías 45:21 leemos lo siguiente: Proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento y de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. En Gálatas 3:20 leemos:
y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Primera de Timoteo 1:17 dice lo siguiente: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y también podés leer todos estos versículos que hablan de que Dios es absolutamente uno. Número 4. Expresiones de Dios. Ahora vamos a hablar un poco de los títulos de Dios. Por ejemplo, Dios Padre. Dios es espíritu, pero ese espíritu, el cual es santo, engendró en María un hijo y se convierte en padre de ese hijo que él mismo engendró sin dejar de ser espíritu. Es importante dejar en claro que creemos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Pero como dijimos anteriormente, estas no son tres personas que forman un Dios, lo que sería una Trinidad, sino que creemos que Dios en su naturaleza es espíritu. Y como espíritu se manifiesta de tres formas diferentes. Se manifiesta como Padre cuando viene sobre María y hace sombra y ella queda embarazada. Recordemos que el versículo bíblico dice que lo que está esperando María es engendrado del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo, el cual es Dios, al mismo tiempo es el Padre de la criatura que va a nacer, pero sin dejar de ser espíritu, sin dejar de ser santo. La primera conclusión es que el Espíritu Santo y el Padre es la misma persona. Ahora, ese Hijo también cumple una función, es otra de las manifestaciones del mismo Dios. La función del Hijo es la redención. Quiere decir que Dios, que es espíritu y es el Padre, se manifiesta a Él, deja su naturaleza, se despoja a sí mismo para manifestarse en carne. Y a esa manifestación le va a llamar Hijo. Recordemos que para que haya perdón de los pecados, tiene que haber derramamiento de sangre. Y un espíritu como tal no tiene carne, no tiene huesos, no tiene sangre. Entonces Dios tuvo que elegir un cuerpo humano para manifestarse a la humanidad. Este Dios invisible, creador, eterno, cuya naturaleza es espíritu, se manifiesta en carne y a esa manifestación le llama Hijo. Una vez que Jesús cumple su propósito de redención en la tierra, deja una promesa, que Él estaba con ellos, pero iba a estar en ellos. Cuando Jesús resucita y después de estar 40 días con los discípulos en la tierra es llevado al cielo, ocurre algo en el día de Pentecostés que es la venida del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es otra persona en una deidad, es el mismo Dios que estaba en Cristo, el mismo Dios que creó todas las cosas, pero manifestándose ahora de otra manera, ya no en carne, ya no creando, sino teniendo una relación con su iglesia. Claro que para que el Espíritu Santo habite en las personas, el pecado tenía que haber sido removido. Esto es lo que hizo Jesús en la cruz. Por eso hoy vos y yo podemos recibir a Jesús, que es el Espíritu Santo, en nuestra vida y tener una comunión real con Él. Es por eso que ahora la función de Dios en forma de Espíritu Santo es el de acompañarnos todos los días de nuestra vida. Recordá las palabras de Jesús que dijo que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero Él no va a estar en forma de hijo, literalmente en un cuerpo humano, sino que Jesús viene a su iglesia en forma de Espíritu Santo a habitar en nosotros y acompañarnos en todos los pasos que damos en nuestra vida. Quizás a través de este ejemplo lo puedas entender mejor. En mi caso, yo soy padre, pero al mismo tiempo soy hijo. Y al mismo tiempo soy esposo, sin dejar de ser padre, sin dejar de ser hijo. Pero mi relación como padre con mi hijo es una. Y no es la misma relación que tengo con mi papá. Ahí cumplo el rol de hijo. Y tampoco es la misma relación que yo tengo con mi esposa. Cumplo el rol de esposo.
Entonces, según la situación, voy a cumplir un rol, o como padre, o como hijo, o como esposo. Lo mismo pasa con Dios. Dios es padre, Dios es hijo, Dios es espíritu, y según la ocasión, Dios tiene una función distinta. Pero no solamente es Padre, Hijo y es Espíritu. También Dios es omnipotente, es omnipresente, es omnisciente, como decíamos al principio. También Dios es el Todopoderoso. Dios es la luz de la mañana, Dios es la puerta, Dios es el buen pastor. En fin, Dios tiene un montón de títulos que lo definen, pero todos están haciendo referencia al mismo y único Dios. Podemos ver el inicio del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo. El verbo significa palabra y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Interesante porque la palabra dice que estaba con Dios. Es como nuestra palabra. Nuestra palabra nos define a nosotros mismos. No significa que nosotros y nuestra palabra sean dos cosas o dos personas diferentes. Nuestra palabra es lo que nosotros somos, lo que nosotros pensamos. Y el versículo 14 dice que esta palabra fue hecha carne. Vemos el paso de una naturaleza a la otra. Dios, Espíritu, se manifiesta ahora en carne y habita entre nosotros. En quinto lugar, vamos a hablar de la revelación de Jesucristo. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Él es el único Dios manifestado en carne. Dice la Biblia que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. También Pablo nos va a decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo para consigo mismo. Jesucristo, hombre, es la imagen visible del Dios invisible. Acá te dejo más versículos bíblicos para que los estudies en detenimiento y puedas comprobar esto que te estoy diciendo. Es importante entender que Jesús no es la manifestación de una segunda persona de una deidad, sino que Dios, el único Dios, el cual es Espíritu y el Padre de la creación, se manifiesta en carne. Hay solamente un paso de la naturaleza divina a una naturaleza humana. Por eso decimos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús dijo: si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Qué es lo que está diciendo? Si no creéis que yo soy, el yo soy está citando al Dios del Antiguo Testamento. Cuando Moisés le pregunta, y los hijos de Israel me preguntan quién eres, cuál es tu nombre, ¿qué le voy a decir? Y Dios le respondió: dile que yo soy el que soy. Ese mismo Dios que estuvo con Moisés en el monte Sinaí, ahora estaba manifestado en carne en el cuerpo de Jesús. Cuando Jesús se enfrentaba a los fariseos, les preguntaba por cuál de todas sus obras ellos lo querían apedrear. Que no lo querían apedrear por sus buenas obras, sino porque Él, siendo hombre, se hacía Dios. Todos los nombres y los títulos de la deidad se aplican a Jesús. Él es Dios, Él es el Señor, Él es Jehová, Él es Yo Soy, Él es el Padre, Él es el Verbo, Él es el Espíritu Santo. En Juan 14, 9 y 10, Felipe le dice: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le responde: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices: muéstranos el Padre? La naturaleza divina de Jesucristo es Espíritu y Santo, que al mismo tiempo es el Espíritu del Padre, dado que el Señor es el Espíritu. Tanto en la descripción que hace Juan de Apocalipsis 1 como la descripción que hace en el capítulo 4, vemos que es el mismo ser. Número 6. Jesucristo hombre. Esta manifestación en carne de Dios, a la cual conocemos como el Hijo, llevaba el nombre de Jesús. Y Él en esa manifestación tuvo hambre, tuvo sed, Él caminó entre los mortales, Él tenía sueño, lloró. Es por eso que también puede entenderte. Si hay un misterio en la Biblia, es el misterio de la piedad. Pablo lo describe así: grande es el misterio de la piedad. Dios, que es Espíritu Santo, el Padre, fue manifestado en carne.
algo que es limitado, algo que es acotado, algo que es mortal, algo que es temporal. La carne y el espíritu son opuestos. A esto Pablo le llama el misterio de la piedad. Hay términos que el mundo evangélico utiliza, pero que no tienen un fundamento bíblico, como decir Dios el Hijo o el Hijo Eterno. No existe tal cosa como Dios el Hijo, sino el Hijo de Dios. Hijo Eterno tampoco es un término bíblico, no tiene un fundamento. El Hijo sí tuvo un principio en Belén de Judea cuando nació de la Virgen María. Ahora recordemos que Jesús en su humanidad tuvo un principio, pero en su deidad Él sigue siendo Dios y es eterno. Pero es incorrecto decir que el Hijo es eterno. El Hijo tuvo un principio, como así también el Hijo murió. Pensemos por un instante que si Dios hubiese sido una Trinidad, durante 3 días que Jesús murió, Dios hubiese estado 1/3 parte muerta y 2/3 partes vivas. Es algo que no se puede explicar sencillamente porque no tiene un fundamento bíblico. Jesús era un humano perfecto con todo lo que eso incluye. La Biblia lo describe que nunca cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Creer en la verdadera humanidad de Cristo es esencial para la salvación. Recordemos que si Dios no se manifestaba en carne, no podía haber derramamiento de sangre y por ende no podríamos ser perdonados por nuestros pecados. Número 7. La doble naturaleza de Jesús. Es importante distinguir la deidad de la humanidad. Como lo venimos diciendo, en Jesús hombre, en el cuerpo mortal, habitaba toda la plenitud de Dios. Jesús como hombre tenía hambre, pero como Dios multiplicaba los peces y los panes. Como hombre caminaba por la orilla del mar, pero como Dios caminaba sobre el mar. Como hombre lloró cuando murió su amigo Lázaro, pero como Dios lo resucitó diciendo: Lázaro, sal fuera. Es así como Él fue a la cruz como hombre y murió y entregó su vida por nosotros. Pero como Dios, al tercer día resucitó entre los muertos y hoy está vivo para salvar a todos aquellos que creen en Él. Es por eso que de la encarnación de Jesús podemos asegurar la absoluta y completa deidad de Jesucristo, la humanidad perfecta y sin pecado de Jesús y la unión inseparable de esta deidad junto a la humanidad, convirtiéndolo en un ser único, Dios mismo manifestándose en carne a la creación. Hasta acá la lección número 9. Espero haber sido claro con tanta información. Si hay algo que no te quedó en claro o tenés dudas, podés tomar nota y hablar con tu líder. Llévale todas las inquietudes que tengas y él te va a saber contestar. Y recordá siempre tener una actitud de humildad hacia Dios, pidiéndole que te siga revelando los misterios que podés encontrar en la Biblia. De seguro vas a ver que en esta comunión que estás teniendo con Dios, Él va a ir aclarándote la visión de aquellas cosas que hoy parecen un poco confusas. Dios te bendiga mucho y nos vemos en un siguiente video.